Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Uriel Quesada. Este lunes de leer es muy especial. El grupo celebra un año de haber iniciado estas grabaciones informales de lecturas de cosas que nos gustan. Gracias a la iniciativa de Dino Starcevic, a quien le agradezco mucho que me haya invitado. Yo la he pasado muy bien, me ha gustado mucho hacer mis lecturas y compartir con ustedes cosas que me gustan o pequeñas historias eh, relacionadas con los libros. Además, este lunes de leer, día 19 de abril del 2021, es víspera del Día Internacional del Libro, que es el 23 de abril, ¿no? Que es el día que se crea en conmemoración de Shakespeare, de Cervantes, y que en algunas partes, por lo que he sabido, yo nunca he estado allí, tiene una connotación muy bonita, ¿no? Sobre todo lo que se dice, lo que se lee, de cómo se celebra en España, principalmente en Barcelona, con la rosa y el libro. Y me parece una muy linda ocasión para regalar libros, así que quien me quiere regalar libros, yo con mucho afecto los acepto. Y entonces, para el día de hoy, eh, el acuerdo fue de leer de un libro que haya sido muy especial o que todavía sea muy especial para nosotros. Y yo creo que yo más bien les voy a hablar de ese libro, más que leer, aunque al final voy a hacer una brevísima lectura. Es un libro que representa mucho para mí, como una de mis primeras lecturas y una de mis primeras lecturas como lector independiente. No quiere decir que antes no hubiera sido un lector que ya escogía cosas, sino de que con mis modestos ahorros, em, siendo muy jovencito, tenía tal vez 15 años, fui a la librería Universal en San José, que aquella época era realmente un gran lugar para encontrar libros, y encontré este, La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. Y bueno, para esta celebración y esta conversación que quería tener con ustedes, para mí fue una sorpresa darme cuenta que tenía el libro todavía después de tantos años. Este libro fue publicado en 1977. Y de repente me di cuenta que sí, estoy hablando del mismo libro, pero no del mismo ejemplar. Y aquí es donde viene la historia. Yo compré el libro en la librería Universal. Yo cuidaba mucho los libros, los emplasticaba, qué sé yo, y trataba de prestarlos solo a gente de mucha confianza. Aún así perdí muchos libros porque eso es tal vez el mejor halago que puede ocurrirle a uno, que alguien se entusiasme con el libro y no te lo quiera devolver. Em, Ese libro fue muy especial porque lo leí muchas veces. Me indicó el camino. Sobre todo me indicó que yo podía ser un escritor de obras de humor, cosa que la vida me ha hecho irlo abandonando, pero en aquellas épocas fue la confirmación. Ya yo había leído, por lo menos, Pantaleón y las visitadoras, también de Mario Vargas Llosa. Era uno de los libros de Vargas Llosa que tenía mi hermano mayor, Carlos. Él tenía Los Cachorros, que lo había leído en el colegio, después yo lo leí también en el colegio. Tenía Pantaleón y las visitadoras y tenía La ciudad y los perros. Además, mi tío Oldemar tenía La Casa Verde y Conversación en la Catedral. Entonces, prácticamente todo Vargas Llosa estaba allí a disposición, eh, y yo lo pude leer. No sé si todas esas novelas las leí antes de La tía Julia, pero sí sé que cuando fui a la librería Universal y me encontré este libro, porque la información sobre el libro no circulaba como circula ahora, para mí no solo fue una grata sorpresa, sino fue un grato reencuentro. Y el libro lo disfruté montones, es de los libros de Vargas Llosa que más he disfrutado. Y después, el libro es especial porque marca también un recuerdo de una relación
de amistad que tuve con un compañero de colegio, Rodolfo se llamaba, Rodolfo Barahona, bajito, de pelo ensortijado, pelo colocho, muy lindo. Los dos éramos gay, pero nunca hablamos de esas cosas. Eran esas complicidades que teníamos sin hablar lo que realmente había que hablar, porque como yo he dicho en muchas otras ocasiones, a veces uno no tiene el vocabulario para hablar las cosas y está en un ambiente tan agresivo que ese vocabulario no se puede usar y esos términos no se pueden eh, usar cuando uno habla con la gente que va conociendo. Rodolfo no se leyó el libro, tal vez hablamos, tal vez se lo ofrecí, pero hizo algo muy bonito. Él, que tenía una letra redonda, muy cuidada, bonita, y escribía sin necesidad de renglones, me dijo que debía proteger el libro, que el libro debía tener mi nombre. Y entonces escribió el nombre, mi nombre, en una de las páginas en blanco con que se inicia casi todo el libro. Eh, Rodolfo murió muy joven. Murió pocos años después. Murió de SIDA. Fue la primera persona querida en mi vida que murió de SIDA. Además, murió de SIDA en la época en que no solo se sabía muy poco, sino que el prejuicio, y sobre todo el prejuicio contra los homosexuales, era especialmente intenso. Entonces, él se desapareció, creo que se fue al Caribe, si mal no recuerdo, y de repente alguien dijo, se murió Rodolfo. Y lo que supimos después fue que lo habían enterrado en nuestra ciudad natal, en Cartago, pero sin ceremonias, sin comunicaciones a nadie, con vergüenza. Eso fue lo que yo vi, no me consta, yo no conocía a la familia y nunca he sabido dónde estaba, dónde está enterrado, nunca lo he podido visitar. Entonces yo quería enseñarles el libro y enseñarles um, la, la letra de mi amigo, mi nombre en el libro. Y lo abro y me doy cuenta que es el mismo libro, es la misma edición, pero no es el mismo ejemplar. Este ejemplar está dedicado por el autor, Mario Vargas Llosa, y no tiene la fecha, que es como el otro requisito importante cuando uno dedica libros, la firma y la fecha. Entonces me puse a pensar de dónde saqué este libro, que no es el mismo. Y eso me lleva a dos historias. Una también sobre las amistades y el cariño. Estas amistades y que yo quiero mucho viven en la ciudad de Houston. Y por muchos años yo solía ir con bastante frecuencia a la ciudad de Houston. Y me quedaba con una amiga que vivía, todavía vive, en un barrio un poquito viejo, muy bonito, que se llama Montrose. En el área había un pequeñísimo lugar de comercio, unas 2, 3 tiendas, y en una de ellas había una librería. Esa librería era de 2 ancianitos ecuatorianos, esposo y esposa muy amables. Era fundamentalmente una librería de libros religiosos, todos muy viejos, todos muy extraños por viejos, pero tenía una sección de libros latinoamericanos, de libros nuevos y viejos a la vez. ¿Por qué libros nuevos y viejos a la vez? Porque resulta que los libros estaban en esta condición. Muchos de ellos incluso envueltos en su papel celofán original, pero todas eran ediciones de los 60s y los 70s. Y entonces yo compré muchísimos libros, que además eran muy baratos. Una edición uruguaya de El Pozo de Onetti. Perdón, Paco quiere participar en la conversación. Una edición de Joaquín Mortiz, de Terra Nostra, de Carlos Fuentes. Una edición mexicana de
La consagración de la primavera de Alejo Carpentier y lo que es para mí un gran tesoro. Una de las ediciones originales de Historia de un deicidio, el libro de Vargas Llosa dedicado a García Márquez, que salió de circulación cuando los dos autores se pelearon y las ediciones disponibles fueron destruidas. Este libro, que alguna vez yo me quise robar de la biblioteca de la Universidad de Costa Rica, donde yo estudiaba y donde yo lo leí en los 80s, estaba allí, en la librería de los ancianitos, y por $20 o $25, que no es nada, porque es uno de no sé cómo, de los ejemplares sobrevivientes desde los años 70 de esta edición. Entonces, esa es la primera historia relacionada con este ejemplar de la tía Julia. La otra es, ¿y la firma de dónde salió? Yo había conocido a Vargas Llosa a principios de los 80, cuando la periodista Rocío Fernández nos invitó a un grupo de jóvenes escritores. Estaba Thais Aguilar, estaba Rodrigo Soto, Carlos Cortés y yo. Nos invitó Rocío a conocer a Vargas Llosa en su suite del Hotel Aurora Inn en San José. Vargas Llosa fue, yo no sé, a dar una charla, no me acuerdo, pero sí hay una foto que desgraciadamente no tengo, está en Costa Rica en alguna parte, en que estamos todos con Vargas Llosa. Al encontrarme la firma, recordé que yo había conversado brevemente con Vargas Llosa en otra ocasión, y esto fue en el año 2008. Yo vivía en Baltimore, en Maryland, enseñaba en McDaniel College, una pequeña universidad en el norte del estado de Maryland, en una minúscula ciudad de 30,000 habitantes que se llama Westminster, y nos enteramos, unos colegas y yo, que Vargas Llosa iba a estar en Dickinson College, en Pensilvania. Pensilvania es un estado muy especial, muy bello, y hay varias pequeñas universidades, colleges, con muchísimo dinero, que tienen estos endowments, estos fideicomisos, estos fondos que surgen de la filantropía y el apoyo de personas, principalmente de sus exalumnos, y algunos son muy ricos. Dickinson College es de los más ricos que hay, y está en un pueblo minúsculo, rodeado de bosques, en la montaña, un lugar bellísimo. Entonces a Vargas Llosa le dieron un título honoris causa, que incluía una jugosa dotación económica de varios miles de dólares, y él tenía que hacer dos cosas: hacer una lectura y dar una charla. Yo fui a la lectura, que era lo que podía. Recuerdo que manejamos, mis colegas y yo, por esos caminos rurales que conectan Maryland con Pensilvania, de Westminster a Harrisburg, que es un lugar importantísimo en la historia de la guerra de secesión en los Estados Unidos, y de allí por más caminos vecinales hasta llegar al pueblito donde está Dickinson College. Vargas Llosa leyó el primer capítulo completo de este libro en inglés, en un pequeño auditorio que tenía como las sillas dispuestas en forma de herradura y hacia arriba, ¿no? En varios niveles. Y la verdad es que fue un tormento. Fue una cosa terrible, porque Vargas Llosa tiene un nivel de inglés conversacional, pero no tiene un nivel de inglés para sostener una lectura de más de una hora de un capítulo de su novela. Pero ahí estuve yo, ahí aguanté, ahí me quedé, y ahí le llevé la tía Julia y el escribidor. Y la había olvidado completamente, había olvidado que este no era el ejemplar original, y había olvidado
que tenía la firma de alguien que para mí fue muy importante, determinó mi vida como lector, como escritor. Hace mucho tiempo que yo no leo a Vargas Llosa, ya no me interesa su obra como antes, pero guardo algunos libros todavía que por razones afectivas y que todavía admiro porque sobre todo entre los años 60 y principios de los 80 fue un autor con obras maravillosas, ¿no? Incluyendo La Guerra del Fin del Mundo, que para mí es uno de mis libros favoritos, pero no lo tengo conmigo. Entonces, hoy no les leo, hoy les cuento esta historia. Espero que esté muy bien, espero que regalen o se regalen un libro para el Día del Libro y nos vemos muy pronto otra vez. Un abrazo.